Pues realmente el tema me emociona, debo decirlo, la unidad de emergencia creo que se van a identificar conmigo, es un lugar donde hay muchas sorpresas. Llegamos a trabajar y no sabemos qué nos vamos a encontrar, qué casos que van a desafiar nuestro conocimiento, nuestra capacidad de manejo de estrés, nuestra capacidad emocional, debido a que es un servicio de alto demanda, no solo de trabajo laboral, sino emocional y espiritual, ¿por qué no decirlo? Entonces, las consultas de pacientes de cuidados paliativos, ya sea de ramas oncológicas o no oncológicas en un servicio de emergencia, se presenta con mucha frecuencia, diría yo, y especialmente cuando nos encontramos en una fase de final de vida, ya que las necesidades, la fragilidad del ser humano en este momento es alta. Por lo tanto, esa gran carga de síntomas en descontrol pueden ser ocasión de visitar los centros de urgencia. Siguiente. Aproximadamente un 20% de los pacientes de cuidados paliativos acuden al menos una vez al servicio de emergencia, por lo que cobra importancia el desarrollo paralelo y conjunto de ambas especialidades para garantizar los mejores cuidados, en especial al final de la vida, para brindar calidad tanto al paciente como a sus familias, que ahí viene el reto, ¿verdad? En cuidados paliativos, esa unidad de enfoque traspasa al paciente, también a sus cuidadores, a la familia y, por qué no decirlo, al propio equipo tratante. Siguiente. La importancia de los cuidados paliativos en esta área es de que ya hay muchos estudios que lo comprueban, de hecho. Ya se han realizado estudios en diversos países, más que todo europeos, en Estados Unidos, donde dice que una evaluación en los 90 días previos a la muerte de una persona se realiza en la unidad de emergencia. Se reportó que el 65.8% de los pacientes con malignidad fueron admitidos en esta área durante su último año de vida, y en un 47% aproximadamente de los pacientes que acudieron en múltiples ocasiones lo hicieron en ese periodo de tiempo de 90 días previo a la muerte. O sea, que estamos hablando de un episodio o de un momento de la vida muy delicado. Siguiente. Cuando hablamos de medicina de emergencia y cuidados paliativos, pudimos haber como un choque entre conceptos, entre cultura médica, por qué no decirlo, y es que si recordamos el concepto de cuidados paliativos, prevenir, aliviar, acompañar, dar soporte a ese grupo de personas que están pasando este momento delicado. Y cuando queremos hacer todo esto en una unidad de alta demanda, realmente nos crea conflicto emocional y mental. La medicina de emergencia, desde sus bases, está enfocada principalmente en la atención o intervención y resolución de condiciones agudas que van a amenazar el estado de la salud, enfocándose menos en la paliación de síntomas crónicos. Pero ¿será que a pesar de que en su nacimiento de estas dos especialidades haya tanta diferencia, será que al final no se pueden concatenar? Eso es lo que queremos también discutir este día. Siguiente. Si queremos ver estadísticas, en Estados Unidos aproximadamente 400,000 personas van a morir anualmente en los servicios de urgencia. El 90% de los que son beneficiarios de seguros como Medicare consultaron en algún momento en la unidad de emergencia, y de estas personas, de este 90%, 50% tenían una enfermedad en un estado avanzado, en una condición crítica, y murieron en este nivel de atención. Entonces, ustedes, como tendremos que recordar en esta tarde, ¿cuáles son las diferencias entre urgencias y emergencias? Porque así como la medicina tradicional las cataloga en dos entidades separadas, resulta también que en cuidados paliativos también las separamos.
Las urgencias son aquellas situaciones que precisan una asistencia médica en un corto periodo de tiempo, pero que no necesariamente va a entrañar un riesgo para la vida en ese momento. Sin embargo, no quiere decir que una urgencia no se pueda convertir en una emergencia, que es una situación que precisa de atención inmediata, presentando un riesgo vital para la vida de la persona. Entonces, ¿qué dice la medicina basada en evidencia? ¿Cuáles son los síntomas por los que consultan nuestros pacientes en estados avanzados? Este estudio que les estoy presentando aquí, si bien es cierto, se enfoca en el área oncológica, si ustedes ven los diferentes síntomas, realmente también se presentan en enfermedades crónicas avanzadas, o sea, comparten similitudes. En este estudio, el objetivo era proporcionar información sobre las visitas al servicio de urgencia de los pacientes con cáncer ya en un estado avanzado. Y miren ustedes, los 5 primeros, disnea en un 21%, dolor, ascitis, náusea o vómito, fiebre, deterioro neurológico. Sí o no que describimos estos síntomas y no solo pensamos en cáncer, pensamos en una serie de enfermedades. Entonces, aparte de estos estudios, hay otros que catalogan en 4 grandes áreas las razones por qué los pacientes consultan en unidad de emergencia. Porque puede haber una progresión de la enfermedad, porque estaba en un estadio 3A de la enfermedad renal crónica y evolucionó a un estadio 5, por ejemplo, por infecciones, que ustedes saben como país tenemos cierta prevalencia de infecciones por nuestro clima, por nuestra área geográfica, relacionadas también con complicaciones de un tipo de tratamiento que estén recibiendo. Y este tratamiento no necesariamente tiene que ser quimioterapia, puede ser una terapia retroviral, puede ser una terapia antifímica, cualquier terapia crónica que pueda tener efectos secundarios que van a poder poner en juego la calidad de vida de una persona. Y también problemas no relacionados con cáncer o, por qué no decirlo, problemas no relacionados con la enfermedad crónica. Un ejemplo de ello, paciente diabético con neuropatía compleja, pero con un cuadro de dengue severo. Esas son nuestras realidades en los sitios de urgencia, por ejemplo. Ahora, ¿qué ejemplos podemos mencionar de las urgencias paliativas? La disnea, como ustedes recordarán, la disnea se puede clasificar desde grado 1 hasta un grado 4, entonces no necesariamente va a precisar un deterioro de vida en agudo, aunque puede evolucionar, como dije anteriormente. Náuseas y vómitos, hipercalcemia tumoral, alteraciones en sondas vesicales cuando hay obstrucción de esta y promueven globo vesical que va a ocasionar dolor o un deterioro de su función renal. Son ejemplos de urgencia. Cuando hablamos de emergencia, nos vamos a situar en aquellos contextos que pueden ser hemorragias masivas, insuficiencia respiratoria aguda que condicione la necesidad de un soporte respiratorio, ya sea mecánico o una sedación paliativa si el paciente no desea ser sometido a procedimientos interventivos. Taponamiento cardíaco, síndrome de vena cava superior, hipertensión endocranial, síndrome de compresión medular, crisis convulsivas y delirium en sus diferentes etapas, hipo o hiperkinéticos. Cuando yo les enumero esta serie de situaciones, creo que ustedes ya están recordando diferentes casos a los que han sido necesarios su atención a este tipo de necesidades. Y otra literatura también puede catalogar a las emergencias paliativas dependiendo la causa que la origine. Si la causa es mecánica, metabólica o asociada a un tratamiento. No es el objetivo leerlas, pero que ustedes puedan tener un panorama general y no dudo que ustedes ya tuvieron la oportunidad de estar en cada una de ellas, porque la unidad de emergencia es así. Pero resulta ser que no solo lo orgánico, no solo la disfunción de un órgano, no solo la progresión de enfermedad constituye una emergencia en cuidados paliativos, sino que hay otras 2 entidades que creo que son aún también más complejas o le hacen la competencia a una hemorragia masiva, y es la claudicación familiar. Lamentablemente tenemos una población o nuestro país, hay familias en donde la condición social
y económica van a promover que la familia entre en un estado de fatiga al brindar soportes a una persona con una enfermedad crónica. Y el amor ahí está, la voluntad ahí está, pero el cansancio mental, físico y el desgaste emocional también van creciendo. Entonces, el hecho de que una familia se encuentre en este estado debería ser una identificación oportuna, muy necesaria, y aparte de eso, dar el soporte a la familia. Y lo otro son las crisis de ansiedad. Ay, la ansiedad nos juega a veces situaciones un poco complicadas, porque de repente nos podemos ir como una cascarita. Es un choque de nervios y resulta que no es así, que es una encefalopatía de otro tipo, una condición neurológica infecciosa, por ejemplo, un delirium no muy documentado. Entonces la ansiedad yo podría decir que es de descarte. Ya hemos descartado algunos factores o algunas situaciones de emergencia orgánica y podemos entrar a abordar la ansiedad. Y es ahí donde, bueno, hasta la OPS tiene un curso en línea que es el ABC de psiquiatría en la unidad de emergencia, porque conlleva un reto el manejo de estas situaciones especiales. Entonces, de todo esto, este listado es imposible hablarlo todo esta tarde, definitivamente nos llevaría más tiempo, pero hemos escogido puntualmente algunas para poder hacer una visión general de estas entidades. El síndrome convulsivo. En neurología se dice que el síndrome convulsivo es un cuadro en el cual la causa no está determinada, por eso es su nombre, es un síndrome. Tenemos que ir descartando qué me lo ha provocado. Dentro de estas causas pudieran ser lesiones metastáticas cerebrales, alteraciones metabólicas, como por ejemplo hiponatremia severa, hipernatremia, hipercalcemia, u otros trastornos como por ejemplo hiperglicemia o las hipoglicemias, que son a la orden del día en las unidades, ¿verdad? Y que son situaciones que pueden llegar a causar un deterioro neurológico que de no atenderse con prontitud, las secuelas son permanentes y un deterioro de la calidad de vida permanente. Coagulopatías, infecciones, patología cerebrovascular, como por ejemplo eventos cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, personas que puedan tener abuso de sustancia o un síndrome convulsivo relacionado a algún tratamiento como efecto secundario. Un día de esto, recordando en la clínica, solo el hecho de poner imipenem en un paciente en una infección de vía urinaria que puede hacer que no esté... Pero los carbapenémicos disminuyen el umbral convulsivo, entonces pueden generar este tipo de cuadros. Situaciones como antieméticos, radioterapia, opioides también lo pueden provocar. Entonces, un cuadro de síndrome convulsivo nos reta a poder ir descartando qué lo ha originado, porque dependiendo su causa, así va a ser el tratamiento. Y dependiendo también el tratamiento, si este es oportuno, podemos tener resoluciones de cuadros agudos en minutos, por así decirlo. Y ustedes me preguntarán, ¿el paciente paliativo será que le puede dar un paciente con diabetes, con tuberculosis, que ha sido multitratada, un paciente caso, será que le puede dar cualquiera de estas complicaciones y no necesariamente ligadas a su enfermedad? Entonces, para hacer un diagnóstico, pues nos vamos a apoyar en varias áreas. Uno, la historia clínica. No está ahí, pero esa es la base. La clínica, la sintomatología, el cuadro que se pueda presentar. Y en base a la sospecha diagnóstica, nos vamos a apoyar de exámenes de laboratorio. Por ejemplo, con solo una bioquímica básica, nitrógeno ureico, creatinina, sodio, potasio, cloro y glucosa, yo ya puedo determinar la osmolaridad, puedo determinar si no está sujeto a un desequilibrio que me entrañe una convulsión. En algún momento, y debido a algunas enfermedades de base, va a ser necesario determinar niveles séricos de ciertos anticonvulsivantes, porque puede ser que hay una sobreedificación o infradosis a niveles sanguíneos. A veces, no solo los exámenes de laboratorio nos pueden explicar la causa de un síndrome convulsivo, sino es necesario tomar estudios
ya sea tomográfico o de resonancia magnética, según el cuadro lo amerite. Y cuando estas tampoco me puedan dar una explicación, también otro apoyo muy importante es el estudio de líquidos cefalorraquídeos, no solo para determinar enfermedades infecciosas, sino que también enfermedades de tipo carcinomatosis, meningia, por ejemplo, a este nivel. Que si ustedes ven, vamos viendo de lo básico desde la clínica, porque si nos encontramos en una situación de casa o en la unidad de salud, por ejemplo, probablemente, o no probable, no tendremos tal vez estudios de extensión como resonancia, pero sí podemos poner en un estado, en una posición de seguridad al paciente cuando convulsiona, lo podemos identificar ciertas características de la convulsión para que posterior a que se dé este evento, consultar oportunamente y se inicie todo el algoritmo. O sea que no es necesario estar solamente en un tercer nivel, segundo nivel o primer nivel. Se tiene que hacer el abordaje dependiendo de la capacidad instalada en ese momento. Y si solo el abordaje tiene que ser vigilancia, colocar en posición de seguridad, hay que hacerlo. Y ese es el inicio del tratamiento. También quizás tener muy importante en qué contexto estamos con ese paciente, si es que ya lo conocemos y sabemos en qué etapa de su enfermedad está bien. Porque si bien es cierto, claro, hacemos el manejo de una crisis convulsiva, pero si ya sabemos que es un paciente con MET cerebrales y que tiene un valor de Karnofsky bajo, pues ya sabemos que para dónde vamos a orientar. Y sí o sí tenemos que tratar esa convulsión porque tenemos que generar el confort, ¿no? Pero sabemos hasta dónde vamos a poder trabajar con el paciente y con la familia, a dónde vamos a enfocar el manejo y los abordajes pertinentes. Eso es muy importante, tenerlo claro como equipo de salud, pero después también se nos viene otro reto. Puede ser que ya hemos educado a la familia, que hayamos explicado, pero por la misma presentación de las crisis convulsivas que son tan floridas, escandalosas, podríamos decir, en algún tipo, cuando hablamos de aquellos eventos tónico-clónicos generalizados, algo muy importante es que a veces las emergencias tal vez no es emergencia o no es una urgencia desde el punto de vista del equipo de salud, pero sí es una urgencia o emergencia desde el punto de vista o del paciente o de la familia. Entonces, justo necesitamos, como usted dice, tener claro nosotros para poder guiar, porque probablemente para ellos, cada vez que se desencadene una crisis convulsiva, lo vamos a tener en nuestra unidad de emergencia. Esto es algo de lo que les estaba hablando hace un momento, medidas generales, evitar que el paciente esté en una posición que se lesione o retirar objetos, muebles, asegurar la vía aérea, una vez herida la crisis, colocar en una posición de seguridad, si no cuento yo con un abordaje farmacológico o de otro tipo, iniciamos con medidas generales. Pero ¿qué pasa cuando ya de repente nos llegó a consultar, si lo tenemos en un ambiente ya probablemente hospitalario y tenemos que determinar si este paciente fue un evento, nada más un síndrome convulsivo o ya entró en un cuadro diferente que es el estado epiléptico? Hace poco hubo un cambio de definición y pues estado epiléptico se define como aquel evento convulsivo mayor o igual a 5 minutos de actividad convulsiva continua o convulsiones repetitivas sin recuperar el conocimiento. Se considera una condición de emergencia, como dijimos anteriormente. Ahí les detallo algunos fármacos de entrada, ya sea la dosis si es para un síndrome convulsivo o para un estado epiléptico. Valga la redundancia que cuando nos encontramos en este segundo cuadro hay un algoritmo que tenemos que seguir si el estado epiléptico no va resolviendo en el primer paso, segundo paso o tercer paso. Puede llevar hasta ser necesario una condición de ventilación mecánica si es que el paciente no tenemos una causa que lo justifique. No sabemos que tiene metástasis, que es un estadio 4, que es un paciente con condición de terminalidad de otros órganos. No lo sabemos. Un paciente nuevo, primera vez en la emergencia, tenemos o el paciente tiene derecho también a realizársele el abordaje. Ahora bien,
No podemos generalizar porque si en algún momento el paciente llega con un Karnofsky de 20, 30 en este estado, es muy necesario la discusión multidisciplinar del equipo tratante para determinar cuáles son las opciones terapéuticas que van a dar confort y van a crear un impacto para este paciente o esa persona. Otra entidad es el síndrome de vena cava superior, muy característico, muy de semiología. Una clase que nos enseñan que al ver un síndrome de vena cava nunca se nos va a olvidar, ¿verdad? Lastimosamente esta es causada por una obstrucción, ¿verdad? A nivel superior, del hemitórax superior. Hay estasis sanguínea, disminución del retorno venoso de los vasos de la cabeza, cuello y miembros superiores. Es una emergencia. La aparición puede ser que se vaya siendo instaurada poco a poco o en algunos casos puede ser brusca. Y esta va a condicionar obstrucción de la vía aérea, por lo que va también a ser un cuadro en que va a entrar en estrés tanto el paciente como la familia. La tríada característica es disnea, edema en esclavina y circulación colateral. El pronóstico de una persona que presente esta identidad depende de la enfermedad de base. Un síndrome de vena cava superior, así como puede ser originado por una enfermedad oncológica avanzada, también puede ser un estadio debutante o puede ser secundario a otros procedimientos intervensivos, como por ejemplo colocación de catéteres, colocación de ciertos reservorios, que también me pueden provocar esta obstrucción. El tratamiento va a depender de la causa, ¿verdad? Si es oncológica, pues entonces la base del tratamiento se limita a esteroide, analgesia, diurético, que aunque los estudios son controvertidos, que no hay un impacto, por el momento las guías todavía lo recomiendan. Oxígeno, restricción de sodio y diuréticos según la patología de base, trombólisis si es que hay obstrucción de este tipo o en unidades de alta complejidad, cirugía vascular cuando todas las otras opciones de tratamiento han fallado. O sea que es un paciente que se va a proceder a cirugía porque ha sido persistente el cuadro del síndrome de vena cava. Vuelvo a repetirlo, aquí tiene que ver mucho el pronóstico, el estado actual de la enfermedad, para poder someterlo a uno o X procedimiento. Hablando de cuadros oncológicos, ¿cuáles son los tumores que me van a precipitar esta situación? Pues el cáncer pulmonar de células no pequeñas a la cabeza, cáncer pulmonar de células pequeñas, linfoma, cánceres metastásicos, de células germinales, timoma, mesotelioma. ¿Por qué es importante traer a colación esto? A veces en las unidades de emergencia, cuando vemos a un paciente oncológico, decimos, no, pero es que ya está avanzado, ¿verdad? O sea, ya no hay nada que hacer. Por ejemplo, los cánceres de células no pequeñas y los germinales o linfomas, perdón, son entidades que son quimiosensibles. Y muchas veces para poder mejorar este cuadro, una dosis de quimioterapia no puede ayudar, o por el contrario, radioterapia también pudiera ser un manejo resolutivo de este cuadro. Entonces, es necesario, antes de tomar una decisión o antes de catalogar o estigmatizar de repente como una decisión, conocer el contexto y saber si realmente esta es una condición de que se puede resolver a corto plazo o que mis intervenciones van a promover una muerte mayor a corto plazo si yo lo realizo. Creo que otra entidad, ustedes no me dejarán mentir, y de hecho es muy impactante en las unidades de emergencia, es el síndrome de compresión medular. Y juega un papel muy importante su diagnóstico temprano, porque si se da el tratamiento, pudiera haber una resolución y disminución de las secuelas. Y si este tratamiento se prolonga, el paciente puede quedar parapléjico. Y eso es lo impactante de este cuadro. La compresión medular no necesariamente tiene que ser por una causa oncológica, sino que también por otras situaciones no oncológicas. Es un conjunto de manifestaciones de tipo neurológico ocasionada por metástasis, ya sea de un tumor primario que compromete la médula espinal. Es la segunda complicación neurológica más frecuente y de repente
se nos pueden ir en las unidades de emergencia porque no vienen como el libro las describe. Puede ser de que no inicie necesariamente con un componente somático y neuropático, sino que con disminución de la fuerza de miembros inferiores, o por ejemplo retención o pérdida de control de esfínteres también. El 95% es secundario a metástasis extradurales, afecta del 5 al 10% en pacientes con cáncer y puede ser la primera manifestación de la enfermedad. De hecho, un síndrome de compresión medular puede anteponerse al debut de una enfermedad oncológica y manifestarse como un síndrome paraneoplásico. Entonces, una palabra que describe a este síndrome es que no hay tiempo a la hora de tratarlo. O sea, ese intervalo de puerta, aguja, pero aguja, a iniciar el tratamiento directo debería de ser lo más pronto posible. Si hablamos, porque hay mucha literatura en cuanto a cáncer, ¿cuáles son los más comunes que nos pueden dar esta situación? Es el de pulmón, cáncer de pulmón, mama, linfoma, próstata, mieloma múltiple, porque todas estas entidades tienen un alto afección ósea, apendicular y no apendicular, afectación a columna vertebral, lesiones osteolíticas, y en un 30 a 50% involucran más de un compromiso de la columna, de un nivel a nivel de la columna vertebral. La edad de aparición es entre los 40 y 60 años, estamos hablando de una edad muy productiva laboralmente, estamos hablando de una edad, bueno, yo hoy lo veo en la flor de la juventud, ¿verdad? Y que el hecho que quede secuelado una persona a esta edad significa un impacto social, emocional y familiar alto. Los síntomas característicos es el dolor, la claudicación y la parálisis debido a este infarto o afección medular que puede haber. ¿Qué nos va a ayudar? Porque de repente no tenemos también todo. El gol estándar es la resonancia magnética, pero no siempre tenemos resonancia, a veces la tenemos y no está funcionando. Pueden pasar una serie de situaciones. Podemos empezar, como dije anteriormente, desde la clínica, factores de riesgo, de derivación oportuna, pero no necesariamente tengo que esperar a derivarlo para poder iniciarle el tratamiento farmacológico que ya lo vamos a ver. Si no tenemos disponibilidad de una resonancia, están los rayos X que nos pudieran guiar, iniciar una introducción para esta sospecha diagnóstica, y la tomografía, que aunque no es la ideal, también nos puede aportar información pertinente. El objetivo cuando tratamos este síndrome, uno es la mejoría del dolor, porque va a ser a veces el síntoma de mayor descontrol, estabilización de la columna e iniciar una dosis de esteroide a ciertos niveles. Ustedes pueden revisar mucha literatura. Hay literatura que dice que el bolus tiene que ser mayor de 16 miligramos, otros lo tildan en 10. En alguna literatura europea habla de un bolus de hasta de 100 miligramos. Realmente no ha habido un cotejo de que diga que entre mayor la dosis, un beneficio muy documentado. Entonces, les traigo esta dosis que es muy utilizada de hecho en nuestro medio y que puede marcar la diferencia. Eso es lo importante. Iniciar lo que tengo a mi alcance para mientras me llegan otras opciones terapéuticas, como puede ser la radioterapia o la cirugía. Eso es muy importante. Hipertensión intracraniana, otro síndrome, otro cuadro clínico muy florido, muy alarmante, muy impactante y muy frecuente, diría yo. Empiezo con las afecciones de origen oncológico. Tienen una elevada incidencia, entre 20 y 40%. Entre los tumores más frecuentes que lo pueden causar está pulmón, melanoma, mama o diseminación hematógena. El paciente con sintomatología neurológica tenemos que descartar presencia de metástasis cerebrales si es que el cuadro clínico apunta a ello, porque puede ser que la manifestación de esta hipertensión sea secundaria a otros eventos, como por ejemplo isquémico, hemorrágico, infeccioso, traumático.
¿Cómo se presenta? Pues el dolor de cabeza, la cefalea, es de lo principal que se va a quejar la persona. Puede tener un déficit focal, puede también haber alteración del estado de la conducta. No necesariamente va a estar en un delirium hipokinético, sino que de hecho pueden estar en un estado de psicosis y es ahí donde nos puede confundir la presentación del cuadro o llegar a un estado de convulsión. El diagnóstico, para poder echar mano, pues historia clínica y estudios que pueden ser tanto tomográficos, resonancia, dependiendo lo que encontremos, va a ser necesario tomar una biopsia, un drenaje, una cirugía de descompresión, dependiendo la etiología. Y si el paciente es oncológico, en este caso, también nos va a incitar a la búsqueda del tumor primario si es que es una metástasis este. El tratamiento también se basa en iniciar con esteroide. Los anticonvulsivantes están descritos para aquellos pacientes o que ya tengan antecedentes de convulsiones o que también hayan debutado en este momento con este síndrome convulsivo. Si no, no está documentado iniciar de una forma preventiva, por así decirlo. La evaluación del equipo integral tiene que ser definitivamente una base porque van a ser pacientes que lamentablemente se nos pueden deteriorar en segundo frente a nuestros ojos y que a veces la toma de decisiones es en segundos y nos quedamos cortos no porque no querramos, sino por la misma agresividad del cuadro que se está dando. La cirugía, la radioterapia, la radiocirugía o la quimioterapia para aquellos tumores altamente sensibles como el carcinoma testicular, los germinales, tienen que ser indicados si es que lo amerita el paciente. Tengo la experiencia de un joven de 21 años que pude conocerlo en cierto hospital, en que cuando lo presentaron a cuidados paliativos estaba en una condición postrada, cánula de alto flujo por mets pulmonares y cerebrales secundarios a un tumor germinal testicular, no aceptaba intubación, solo aceptaba la quimioterapia y como por arte de magia después de la quimioterapia fue en evolución a mejoría del cuadro y luego llegaba a cuidados paliativos de forma ambulatoria. Y es ahí esos cuadros donde uno dice realmente esa sensibilidad de no limitar, de no coartar y tampoco encarnizarme. Esa delgada línea en que tenemos que hacer una evaluación compleja para poder crear el mejor impacto en el paciente. Síndrome de lisis tumorales. Esta puede ser ocasionada por múltiples causas, oncológicas y no oncológicas, y por eso todos los que hemos elegido esta tarde van encaminados a eso, no solo a cáncer, sino que también los podemos ver en otros contextos. Aquellos niveles superiores de calcio de 12.2 o de 10.2 o 10.4, estamos hablando de hipercalcemia. Y la hipercalcemia me va a ir ocasionando disfunción de otros órganos. A veces los laboratorios ya nos tiran el calcio real, que se puede ver modificado si hay una albúmina baja, un estado de desnutrición, y si no, pues aquí recordamos un poco la fórmula, que pues la tenemos que andar anotadita a veces para andar ese recordatorio. La presentación puede ser bastante inusual, gastrointestinales, diarrea, estreñimiento, anorexia, adinamia, irritabilidad, problemas cardiovasculares que se pueden presentar como arritmias, trastornos a nivel del intervalo QT, fallas renales que se pueden debutar, agudizar por la precipitación de calcio, psicosis, convulsiones secundario a hipercalcemia o los constitucionales que ya les comentaba. El tratamiento va a depender mucho si el paciente está sintomático o no está sintomático. Como todo en la medicina, hay pacientes que toleran niveles muy altos de valores, en este caso de calcio, y hay otros que no lo van a tolerar. Los pilares fundamentales van a ser la hidratación, claro, ojo con esto, tenemos que ver falla renal previa, cardiopatía previa, neumopatías previas que no me vayan a condicionar
un edema agudo de pulmón, una ICC o retención hídrica. Diurético, que también está un poco controversial el uso y debe de ser muy metódico. Vigilar otros desequilibrios, porque al usar diurético me puede bajar potasio, magnesio. Necesito yo, a pesar de ir reduciendo el calcio, dar un aporte de otros electrolitos. Los bifosfonatos para hipercalcemia persistente no siempre los tenemos a la mano. Por eso es muy necesario ir estableciendo metas terapéuticas, porque si ya algo es persistente, si ya algo va no dando el resultado que nosotros esperamos, es una bandera roja, como decimos hoy, ¿verdad? El solendronato, el pamidronato son algunos ejemplos que podamos utilizar. Y de ahí debo de decir que una de las entidades que a mí me siento que me retan cada vez que tengo la oportunidad de abordarlo es la obstrucción intestinal. Los dolores abdominales en la unidad de emergencia creo que son el pan de cada día, y como puede ser una infección de vías urinarias, puede ser un cáncer en una etapa terminal que puede llegar debutando. Estos cuadros abdominales en donde tantos órganos pueden estar involucrados nos retan como equipo a poder ir dando el algoritmo necesario para su manejo. Es una complicación muy común en aquellas afecciones tumorales abdominopélvicas. Mencionarles algunas de ellas: cánceres de ovario de 5 a 42%. De hecho, una presentación muy característica del cáncer de ovario es un abdomen obstructivo, así no llegan a la emergencia. El cáncer colorectal es otra entidad que puede dar esta situación, o enfermedades que nos causen carcinomatosis abdominal. La obstrucción maligna puede ser parcial o puede ser completa, puede ser un sitio en particular, distal al ángulo de Treitz, por ejemplo, para cumplir con el cuadro clínico de obstrucción maligna, o puede ser múltiple, y estas también pueden ser por causa benigna, como por ejemplo un paciente que ha sido sometido a múltiples cirugías abdominales, que hay hernia, que puede haber un volvulus y no necesariamente un cuadro tumoral. Entonces podemos decir que es multifactorial, ya que un paciente también oncológico le puede dar cualquier otra causa no oncológica. Dentro de la obstrucción mecánica tenemos afecciones que van a tapar la luz del intestino, que puede ser extrínseca o intrínseca, intraluminal, intramural también. Alteraciones de la motilidad, como infiltración tumoral del mesenterio o del plexo celíaco, que cuando están afectado este tipo de plexo, el cuadro de dolor nos sobrepasa, creo que hasta el equipo de salud. Y también puede debutar como una neuropatía paraneoplásica abdominal, que también es un cuadro no muy común, pero que sí es a veces infradiagnosticado porque no lo tenemos presente. Los síntomas pueden ser desde síntomas tan ambiguos, náusea, vómito, un dolor cólico, hasta llegar a cuadros ya de estreñimiento prolongado, no expulsión de flatos, distensión abdominal, y los síntomas van a depender del nivel de obstrucción, si esta es alta o esta es baja. Así va a depender su presentación y también el pronóstico, ¿verdad? Cuando es múltiple, cuando son bajas, el pronóstico es más sombrío. El diagnóstico lo empezamos desde la sospecha del cuadro clínico. Nos vamos dando esa ayuda desde una simple serie abdominal, por eso inicié con la fotografía, porque solo con la serie abdominal nos puede dar ya esta alta sospecha o sellar casi el diagnóstico. La tomografía es el estudio gold estándar con una sensibilidad del 93% y especificidad del 100%. La resonancia magnética no es algo que realmente tengamos que recurrir de una forma muy común, pero a veces para determinar la extensión de la neoplasia o el sitio de obstrucción sí es necesario. Comentarles otro caso: tuvimos un paciente con un adenocarcinoma gástrico metastásico
que empezaba, ya había sido operado, se había dado su cirugía derivativa, pero persistía con esta situación de obstrucción, de cólico. El TAC no reportaba nada y fue hasta la resonancia magnética que reportó un engrosamiento de todo el colon sigmoides y fue hasta la resonancia. Entonces son casos específicos donde la persistencia de la clínica nos va guiando qué tomar. Los estudios dicen que lamentablemente cuando se da un abdomen obstructivo maligno, la expectativa de vida a 6 meses es del 50% en pacientes que puedan ser candidatos quirúrgicos. Aquellos que no son candidatos quirúrgicos, su expectativa de vida se puede reducir a semanas. Me pueden preguntar, doctora Portillo, ¿y será de que a veces pudiera haber resolución de esta obstrucción maligna? Hay reporte de casos, un reporte de casos muy bajo, un 30%, pero estos pacientes que autorresuelven tienen hasta un 60% de probabilidades de repetir el cuadro obstructivo en un corto plazo de tiempo. Entonces, ya no los quiero cansar tanto y ya voy a cambiar un poquito las diapositivas. Todo lo que les he mencionado, realmente no solo lo vemos los paliativistas, lo ve el médico internista, lo ve el médico, ahora ya hay emergencia, ¿verdad? Está nuestra residencia ya en el país, lo puede ver cualquier especialista, médico general, el equipo de enfermería o alguien del equipo de salud que le puedan llegar a consultar. Y es por eso que desde ya hace bastante tiempo, les estoy hablando de los años 2000 ya, ¿verdad? Han empezado estudios en que dicen cómo incorporar la medicina paliativa a los servicios de emergencia, o un nuevo término, urgencias médicas paliativas. Y como siempre, en cuidados paliativos nos reta aún más porque no solo nos limita a lo orgánico. Aquí quiero citarles algunos estudios que ustedes pueden leer donde dicen que algunos datos muestran que el 77% de los pacientes que visitaron el servicio de emergencia como consulta de emergencia durante el último mes de vida fueron hospitalizados y un 68% murió en el hospital. Es un dato que también lo podemos acoplar, ¿verdad? Ya dijimos, en final de vida va a ser muy frecuente que estemos en el hospital y a veces morir en el hospital lastimosamente no es sinónimo de morir bien, no porque no querramos o porque nuestro sistema de salud sea malo, sino porque también el paciente paliativo necesita más que una ampolla de morfina, necesita más que una carga de solución salina, necesita un acompañamiento que por el mismo estructura de un hospital a veces no es posible de la manera que ellos quieren. Entonces, al implementar sistemáticamente los cuidados paliativos de una manera rutinaria, ya hay estudios del Reino Unido, de Estados Unidos, a pesar que Estados Unidos es un sistema bastante comercial, diría yo, de que pueden disminuir las consultas de urgencia desde un 7 hasta un 25%. Un porcentaje nada considerable si recordamos que nuestras emergencias están así como esa fotografía. No hay para dónde caminar, ¿verdad? No hay a veces un espacio por la alta demanda. ¿Qué tiene de similar cuidados paliativos y los profesionales que están en un área de emergencia que quizás dicen eso de cuidados paliativos no es para mí? Pues tenemos similitudes. Atendemos a pacientes de todas las edades, porque una urgencia paliativa o emergencia, yo les he hablado de adultos porque a eso me dedico, pero los niños es también otro mundo aparte, ¿verdad? Otra situación. Tratamos a la mayoría de los pacientes con una enfermedad crónica debilitante o que ponen en peligro la vida. Y también un objetivo de las dos especialidades es proporcionar un control de síntomas angustiantes agudos. Me decía un doctor hace poco, doctora, es que yo no fui educado para matar, yo fui educado para salvar. Y me lo estaba comentando en el contexto de una paciente neumópata, cardiópata,
diabética con un tumor cerebral debutante. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Y me decía, hay que sacarla del estado epiléptico, hay que impregnarla. Y yo, está bien, pero ¿y qué quiere la familia? Porque la familia era una familia que conocía todos estos antecedentes, era una familia empoderada, y adivinen qué dijo la familia. Queremos ir a casa. Esa es una realidad bastante. Entonces la mandamos a casa, la mandamos también con tratamiento subcutáneo, que es la vía más amigable, accesible, económica y confortable. Y puedo decir que trascendió en un entorno de amor, tranquilidad y sin sufrimiento y sin intubación, sin 5 bombas a la par, ni un monitor ahí haciendo ruido. Y acompañada. Y acompañada con la familia, así es. Entonces, esta tarde, al poder hacer una remembranza de las diferentes situaciones paliativas, que no he mencionado muchas y sé que es el pan de cada día de todos los que estamos conectados, creo que la misión es ir integrando esos cuidados paliativos al servicio de emergencia, diciéndole al médico internista, al emergenciólogo, ayúdame en este caso y yo también te puedo ayudar, y juntos podemos mejorar la calidad de atención y esa satisfacción como equipo de salud al dar un mejor servicio de lo que ya lo estábamos dando, ¿verdad? Entonces, eso es un reto. El término integración se utiliza para indicar la incorporación de los principios de los cuidados paliativos en la práctica clínica diaria del servicio de urgencia, con o sin la participación de un equipo de cuidados paliativos. O sea, no es necesario que esté ya todo un equipo armado, cualquier especialidad o cualquier personal de enfermería, trabajadora social que ande por ahí gestionando, psicóloga o nutricionista, o que tenga un contacto con la unidad de emergencia, al identificar un paciente puede echar a andar esta práctica clínica básica. De la realización de la valoración, hay varias cosas que yo les quiero dejar citar acá porque creo que han sido claves. A veces nos enfrentamos en estas situaciones complejas. En la unidad de emergencia, al tratar al enfermo terminal como recuperable, podemos entrar en un encarnizamiento terapéutico. Ojo con esto. ¿Cuándo sí es recuperable y cuándo no? ¿Cómo me puedo yo reforzar o quién me puede dar a mí una capacidad de decisión? Escalas pronósticas, escalas de evaluación, un abordaje multidisciplinar. ¿Qué dice? Es cardiópata. ¿Qué dice el cardiólogo si hay cardiólogo en el hospital? Si no hay, de medicina interna, medicina general. ¿Qué dice psicología en el aspecto emocional? ¿Verdad? Es importante recurrir a varias especialidades. Pensar que no es posible hacer nada debido a que se trata de un paciente moribundo también es otro tópico al que nos enfrentamos. Y es que un paciente en etapa terminal también puede tener cuadros resolutivos a corto plazo que ayuden a un final de vida mejor. Tratar como enfermo terminal al que no lo es, creo que es el mayor reto, ¿verdad? Y es una premisa de cuidados paliativos. Entonces, para poder dar un abordaje integral, nos vamos a enfrentar con barreras. Eso es clarísimo. ¿Qué hay que hacer con las barreras? Primero, la identificación y luego el plan de acción. ¿Qué barreras les pudiera citar yo? Que pues cuando nos dicen cuidados paliativos, mucho tiempo, ¿verdad? Los paliativistas mucho hablan, o miedo en algún momento a tener consecuencias legales al hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico, aunque esté indicado en ese momento. Falta de acceso a veces a historial clínico. Por ejemplo, el paciente ha sido visto en el Rosales y llegó a Chalatenango y no tenemos a veces una comunicación. Eso también nos puede limitar en algún momento. Incapacidad para los pacientes de comunicar cuáles son sus objetivos. Hay personas y tienen derecho a saber, a no saber lo que quieren. También ellos tienen derecho a estar en ese estado. Incapacidad de comunicarse, poca disponibilidad de cuidados paliativos en el servicio de emergencia y algo bien difícil, falta de privacidad y estructuras que no es aquel confort a lo que estamos acostumbrados como paliativistas, ¿no? Entonces el servicio de emergencias es un lugar crítico. Yo pensando en esta exposición
meditaba en que en paliativos hablábamos mucho de muerte, mucho de final de vida, mucho de trascendencia, y qué servicios no ven más muertes que la unidad de emergencia, ¿verdad? Curiosamente. Entonces, es un lugar crítico en donde nos reta porque la angustia física, espiritual y psicológica pueden estar a flor de piel en segundos y poder desatarse un final que no era previsto. Hay muchos estudios ya que nos dicen que se ha visto que cuando se inician los cuidados paliativos en un servicio de emergencia de forma oportuna, las intervenciones van a ser más tempranas y se va a poder promover más la calidad de vida, y esto va a reducir los costos de tratamientos asociados. Incluir esta especialidad para los profesionales de la salud, independientemente de su especialidad, ya es algo obligatorio en algunos países. Y pues decirles que nadie es consciente de lo que depara el futuro, y esto hablando en cuestiones de emergencia, y para tomar la ventaja de la incertidumbre es necesario que siempre esperemos lo mejor, pero también siempre hay que prepararnos para el peor escenario posible, y por eso la parte de educación de crisis previo a una evolución de la enfermedad también es básico para evitar situaciones de urgencias paliativas.